entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Vamos a ver las voces y cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono salvo. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Mientras elevamos tus manos, exalta a Dios en la iglesia. Sabe que está sentado. Cuando levantes tus manos ahí desde casa, entrega todo honor y toda gloria. Poderoso Señor.
Como levanta tus palmas fuertemente. Vamos con júbilo, con gozo, iglesia. Nos dice lo fuerte. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. ¿Cómo? Lo que deseamos es revolución. Vamos fuerte. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos con júbilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Vamos fuerte. Que el cielo sepa. Vamos, díselo. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, levanta esas manos al cielo. Vamos a darle honor, dale gloria. Vamos a declarar hosana a los cielos, hosana a las alturas, al que vive y reina. Y toda la iglesia vamos a decir a una sola voz. Hosana, ¿cómo? Hosana, Hosana Al Rey. Vamos una vez más con tu espíritu. Hosana, Hosana, Hosana. Si cantamos, vamos fuerte. Hosana, Hosana. Vamos, levanta tu voz. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya.
Amada iglesia, buenos días, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están en esta mañana de domingo? Que el Señor los bendiga. Me place saludarlos y espero que todos se encuentren muy bien, que la bendición del Señor esté sobre ustedes, sobre sus familias, que ustedes estén viviendo una vida de oración. Es mi mayor deseo que ustedes estén en ese camino de ser unos verdaderos discípulos de Cristo y no continuemos siendo los mismos de antes, mis amados. Así que los invito a que cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Señor, en esta hora venimos delante de ti porque te necesitamos y porque reconocemos que nosotros no podemos solos con las situaciones. Te necesitamos a ti en nuestra vida, te necesitamos, Señor, en nuestros corazones, renovando nuestra mente. Y te pedimos, oh Padre, que por favor hoy nos hables, como siempre lo has hecho, de una manera sobrenatural, hablándonos tan claramente por medio de tu palabra, con las bellas enseñanzas que dejaste ahí. Te agradecemos por la salvación que nos has brindado por medio de tu Hijo Jesucristo, por todos los milagros que hacía a diario en nuestras vidas, Padre, por la misericordia que tienes con nosotros. Y te pedimos que hoy nos guíes y que todo lo que hagamos sea bien hecho como para ti. Bendice a mis hermanos que hoy están conectados, a los que no también, y permite, Padre, que no tengamos inconvenientes de señal ni con el fluido eléctrico, sino que las cosas funcionen bien. En tus preciosas manos nos ponemos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, yo estoy seguro de que todos los que hoy me están viendo o me están oyendo, el Señor ha hecho al menos un milagro en este día. Si usted se pone a pensar, si usted está vivo, es porque ya Dios hizo un milagro en su vida. Si usted está viendo, es otro milagro que el Señor ha hecho. Si usted está oyendo, es otro milagro, porque Dios no tiene ninguna obligación con nosotros de hacer ese tipo de cosas, pero lo hace, y a diario, hermanos, tantas cosas buenas que recibimos aún sin pedir, y lógico, sin merecerlas, lo recibimos de gratis, lo recibimos de pura gracia, hermano. Y así es el Señor, así lo ha hecho por siempre. Ha hecho las cosas sin cobrarnos, sin que a nosotros nos toque sacar dinero o algo especial. ¿Cómo vamos a pagar nosotros? Todo lo recibimos de gracia. Y hay un pasaje, hay muchos pasajes en la Biblia que habla acerca de los milagros que el Señor ha hecho. Hay unos que parecen más especiales que otros, pero todos los milagros que el Señor ha hecho a lo largo de la historia de la vida han tenido cosas muy especiales. Yo sé que usted ya se dio cuenta de que sí ha recibido milagros por parte del Señor, que a veces no lo valoramos porque son milagros que a diario el Señor hace, todos los días está haciendo esos milagros. Y quiero invitarlo a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 16. Le repito, Lucas, capítulo 5, versos 17 al 26. Le doy unos segundos para que lo busque, por favor. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraba entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Demos gracias a Dios por su palabra. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por tanto mensaje que nos dejaste, porque realmente nos hablas muchísimo en tu palabra y nos resaltas una y otra vez. ¿Quién eres tú? ¿Cómo haces las cosas? Ayúdanos para poder entenderlo. Ayúdanos para poder discernir tu palabra, para poder aplicarlo en nuestras vidas, que seamos confrontados y que tomemos una decisión real. En el nombre precioso de Jesús, amén. Qué pasaje, ¿no? Ahí en el último versículo, todos glorificaban a Dios y decían, hoy hemos visto maravillas. La verdad es que yo como padre, cuando me despierto y voy y miro a mis hijas, yo digo, Dios, gracias, esto es una maravilla. Tener a mis hijas sanas, lindas, llenas de vida y sobre todo llenas de Él, porque ellas confían en Él. Cuando veo la naturaleza, sí, cuando veo los animales, yo digo, Señor, qué grandes maravillas. Cuando miro al cielo y veo uno a veces unas nubes en unas formas diferentes, los rayos del sol cómo se reflejan diferente. ¿Han visto una aurora boreal? Se da por allá en las planicies de Noruega, en Alaska, por esos climas extremos, pero es tan bonito. Son parte de las maravillas que hace Dios, porque nadie más puede hacer ese tipo de cosas. Y no más el hecho, le repito, de que usted esté hoy escuchando y viendo esto, es parte de las maravillas de Dios. Dele la gloria a Dios por eso, hermano. No espere a que baje el ángel y le haga el milagrito para glorificar a Dios, porque todos los milagros de Dios son hermosos, son maravillosos. Todos los milagros de Dios valen la pena. No hay un solo milagro que no valga la pena. Pero vamos a analizar un poco acerca de este milagro en específico, a ver qué nos está hablando el Señor por medio de este pasaje, por medio de este milagro. Si miramos ahí en el versículo 17, que dice que el Señor estaba enseñando, podemos ver la magnificencia de Jesucristo como maestro en estos momentos. ¿Y quiénes estaban allí con él? Dice que estaban los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley. Y dice allí que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. En otras versiones dice que eran los escribas. Aquí dice que estaban sentados escuchando. ¿Quiénes? Los fariseos y doctores de la ley. Y escuche esto, no eran unos 3 o 4, porque dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Entonces nos muestra aquí 3 cosas aproximadamente. Una, que Jesús es maestro por excelencia de maestros. Sus estudiantes eran maestros de la ley, doctores de la ley, e iban de todas las aldeas. Entonces, ¿cuántas aldeas podría tener Galilea, Judea, Jerusalén? ¿Y cuántas personas podrían ir de allí? Muchas. Por eso, en el lugar donde estaba Jesús, estaba lleno. Estaba lleno el auditorio, estaba lleno, no sé, la casa, el salón, el lugar donde estaban, porque allí no nos describe exactamente si estaban de pronto en un templo. Y vemos allí la magnificencia de Jesús como maestro de maestros. Téngalo muy en cuenta.
No hay un maestro por encima de Jesús. Y aparte de eso, vemos cómo tanta gente buscaba las enseñanzas de Jesús. Pero lo buscaban realmente, miren, iban directamente a él, a la fuente. Hoy en día, muchas personas no buscan la enseñanza de Jesús, buscan la enseñanza de un hombre, buscan la enseñanza de un pseudo profeta, de un pseudo apóstol. Es mejor ir directamente a la fuente como lo hacían, como lo hicieron estos maestros. Y según dice el pasaje, todos los que estaban allí eran fariseos y doctores de la ley. O sea, todos los que estaban eran judíos. No había como tal gentiles. Si usted examina el pasaje, es lo que nos muestra. O sea que Jesús estaba enseñando a los judíos, a los maestros de la doctrina antigua, y a todos ellos estaba ahí. Y mire lo que dice la última parte de ese versículo 17. Dice, y el poder del Señor estaba con él. ¿Con quién? Con Jesús, para sanar. Maravilloso. Nos damos cuenta, un Jesús que está sujeto a su Padre. Porque mire que aquí dice, y el poder del Señor, de Dios, estaba con Jesús para sanar. O sea que, mire que el poder lo da Dios. Incluso el poder de Jesucristo lo da el mismo Dios. Dios estaba con él, le dio el poder para sanar. Hasta el poder de Jesús es dado por Dios, hermanos. Todo es de él y todo es para él. Es una muestra más. Usted se imagina el ambiente que había en aquel lugar con un Jesús enseñando a personas que supuestamente sabían mucho, con un Jesús lleno de la presencia de Dios y lleno del poder de Dios. ¿Para qué? Para sanar. Y estoy seguro que ese poder no era solamente para sanar físicamente, era para sanar internamente, para sanar espiritualmente. Qué maravilloso ver a un Jesús tan poderoso y tan multifacético. Un Jesús suficiente para todas las necesidades de los que estaban allí. Y hoy en día un Jesús suficiente para todas nuestras necesidades, hermanos. Dios estaba con él. Y luego en el versículo 18 y 19 podemos ver que dice que unos hombres traían a quien, a un paralítico, pero no podían entrar porque estaba muy lleno, ¿cierto? Y ellos más sin embargo trataron, miraron, buscaron la forma de entrar allí donde estaba Jesús. ¿Qué hicieron? Miraron arriba a Dios. No, dice que ellos subieron al techo, quitaron un pedazo, una parte de techo, y por ahí, me imagino que con unas cuerdas, bajaron la camilla de aquel paralítico para que llegara directamente a donde estaba Jesús. ¿Qué clase de amigo hace tal sacrificio y tal esfuerzo para que su amigo pueda llegar a la solución verdadera? Nos muestra ese pasaje una vez más. Ahora, en esta época que muchos hablan de la celebración de amor y amistad, yo veo hace tantos años que ya había amistad real, que había amor verdadero entre las personas. Miren, estos amigos, quién sabe cuánto habrán caminado cargando esa camilla con este paralítico. Qué paralítico tan bendecido por el Señor con esos amigos. No todos los amigos hacen eso. ¿Cuánto tiempo lo habrán cargado? ¿Qué distancia? Y que no tenía que ser nada fácil, porque es que un paralítico no tiene nada de equilibrio y es puro peso muerto. Yo he ayudado a cargar personas que tienen algunos problemas y no pueden caminar, no pueden sostenerse y son peso muerto y son muy pesados. Entonces, qué buenos amigos los que tenía este paralítico, bendecido con esos amigos. Y luego llegar y ver este lugar tan lleno. Alguno habría dicho, uy, no, eso está muy lleno, vámonos y volvemos mañana o esperemos a que se desocupe. No, ellos buscaron la manera y subieron al techo. ¡Qué fuerza también! ¿Cómo llegaron hasta el techo? Cargando
un paralítico y luego quitar una parte de ese techo y empezar a descargarlo. Uy, con cuidado que no se nos vaya a caer. Uy, suavecito porque ahí sí es cierto que queda peor donde se nos caiga. Oiga, qué amigos. Podemos ver allí tantas características, buenos amigos, unos amigos que tenían esperanza, de pronto hasta más que este mismo paralítico, porque él en su imposibilidad, en su incapacidad de llegar por sí mismo a donde estaba Jesús, dependía de ellos. Amigos con esperanza. Qué trabajo en equipo el que tuvieron que realizar, porque habrán tenido que organizarse para subirlo hasta el techo. Habrá dicho, bueno, súbanse primero ustedes dos, nosotros hacemos fuerza, ustedes lo reciben. O lo habrán amarrado a él de una cuerda y lo habrán subido y aparte la camilla, no sé. Pero tuvieron que organizarse y tuvieron que hacer un trabajo en equipo. Tuvo que haber un líder. No pueden haber, como dice el cuento, solo obreros. Tuvo que haber un líder que dirigió cómo subir. O sea que hubo esperanza, hubo amistad, hubo trabajo en equipo, hubo sabiduría y hubo perseverancia. Porque la verdad, como les digo, peso muerto es muy difícil de cargar. No creo que en el primer envío lo pudieran hacer con facilidad. Sí, venga, que eso es facilito. Hubo perseverancia. Hermanos, ¿cuántos amigos tenemos nosotros que hicieran esto por alguien? Y nosotros como amigos, ¿lo haríamos por alguien? ¿Por un hijo? Claro. ¿Por nuestros padres? Sí. Pero simplemente por un amigo. ¿Cuánto me cuestiona esto? ¿Cuánto me confronta? Y he analizado el tipo de amistad que yo brindo a otros y los amigos que tengo. Yo puedo darle gracias a Dios porque tengo amigos que levantan mis brazos, porque tengo amigos que sé que serían capaces de hacer algo similar. Le doy gracias a Dios por eso, porque no es por mí, es por Él. Entonces este versículo 18 y 19 nos da tanta esperanza, buenos amigos, y también nos cuestiona, ¿cómo es usted como amigo? Analice un poco. Vemos que un solo milagro tiene tantas implicaciones, genera tantas expectativas y mueve tantas cosas. El Señor Jesús, al hacer un milagro, no solamente no es un mago que dice ya, hágase, aunque tiene todo el poder dado por Dios, sino que Él mueve el mundo, mueve montañas, abre caminos, transforma corazones y cambia vidas. Ese es nuestro Jesús. Precioso. Qué amigos tan valerosos tenía este paralítico. Y vuelvo y repito, creo que tenían hasta más fe y más esperanza incluso que él mismo, porque en el versículo 20 dice que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos tenían mucha fe. El Señor Jesús pudo ver la fe de ellos. Y entonces le dijo, hombre, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Amén. Tus pecados te son perdonados, dijo el Señor Jesús, al ver la fe que tenían ellos. Entonces vemos que estos amigos también tenían, aparte de esperanza, voluntad, trabajo en equipo, perseverancia, sabiduría, liderazgo, tenían fe. Tenían una fe muy grande. Algo que muchas veces nos suele faltar como cristianos, porque no damos los pasos de fe que debemos dar. De pronto al llegar y ver ese lugar lleno y no había por dónde entrar, nos hubiésemos quedado afuera. De pronto, al ver que tal negocio es difícil de hacer, nos quedamos solo con las ganas. Yo he visto más de un hermano que se le acaba el ánimo y el emprendimiento cuando tiene el primer inconveniente, que pierde su fe cuando tiene la primer debilidad o cuando tiene su primer fracaso. Hermanos que se desaniman simplemente porque un día no los llamaron, porque un día no los saludaron bien. Los pasos de fe, hermanos, tener una meta clara y dar los pasos de fe. Y vemos aquí que Jesús ve la verdadera necesidad, nuevamente mostrando su omnisciencia
sapiencia. ¿Qué es omnisapiencia? Que todo lo sabe. Así como vimos hace 8 días con la viuda de Naín, que el Señor Jesús supo la situación de ella, no porque fue un chismoso a contarle el cuento, sino porque Él es omnisapiente y sabía todo lo que estaba pasando con ella. Jesús, en medio de su sabiduría, ve la verdadera necesidad de este hombre, la verdadera necesidad del paralítico. De pronto sus amigos lo llevaron esperando simplemente que Dios le restableciera su cuerpo y él pudiera moverse por sí solo, pudiera caminar, pudiera mover sus brazos, etcétera. Jesús vio la verdadera necesidad. Y la necesidad de este hombre no era poder caminar, no era poder levantarse, salir corriendo y bailar, no era valerse por sí solo. La verdadera necesidad de este hombre. Y por eso Él le dice, tus pecados te son perdonados. O sea que la primera necesidad que Jesús vio en este hombre fue salvación. Es nuestra primera necesidad. Téngalo muy claro, hermano. Usted no necesita otra cosa antes que la salvación. Todas las personas que usted ve en la calle pidiendo, si usted ve una persona inválida, si usted ve una persona ciega, si usted ve una persona sorda, el primer milagro, su primera necesidad no es recuperar la vista, no es volver a escuchar bien, no es caminar bien. Su primera necesidad es salvación. Y aquí el Señor Jesús nos lo ha mostrado de una manera impresionante, con una sabiduría implacable. ¿Saben por qué Jesús pudo ver esto? Porque Él mantenía su mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las cosas de aquí abajo. O si no se hubiese enfocado solamente en, ay, este hombre no camina, levántate y anda. Pero ¿y qué? ¿Y su salvación qué? Jesús hace las cosas completas. Y aquí lo vimos hace 8 días, hoy lo estamos viendo. Y en el versículo 21, bendito, siempre pasa. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, o sea, fue en su mente, no lo hicieron audible. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Viene la crítica. Siempre, hermanos, va a haber crítica. Y aunque no es fácil aceptarlo, para mí no ha sido fácil aceptarlo, pero siempre va a haber. Si criticaron a Jesús siendo perfecto, imagínese usted y a mí, que somos tan imperfectos. Viene la crítica, vemos la ignorancia por parte de los fariseos, de los escribas, de estos doctores, y aparte el cuestionamiento del poder divino. Porque no solamente criticaron, sino que mostraron que eran ignorantes todavía en muchas cosas. En cuanto a los temas del reino, realmente eran ignorantes. Y cuestionaron el poder de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos nomás en el versículo 17 que ahí está claro. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Entonces podemos ver que la crítica no pasa solamente en la iglesia en nuestros días, ya en aquel tiempo pasaba mucho. La ignorancia no solamente la podemos hoy ver por doquier, en aquella época se veía mucho. Y el cuestionamiento del poder divino, ¿usted hoy en día lo ha visto? Cuando las personas no creen que Dios puede hacer el milagro, cuando incluso nosotros mismos dudamos de que el Señor intervenga en cierto tipo de actividades, cuando el Señor es completo. El cuestionamiento del poder divino solamente muestra nuestra ignorancia. Cuando una persona cuestiona que Dios puede hacer las cosas, es una persona ignorante, y sé que nos ha pasado. Cuando una persona cuestiona el poder divino, el poder de Dios para hacer las cosas, caemos en la crítica y sin ningún fundamento, porque por toda la palabra podemos ver que Dios es perfecto y que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿cómo cuestionamos que Él pueda participar o hacer el milagro que sea? En esa época pasaba, hoy en día creo que no es mucha la diferencia. Sé que nos ha pasado, mis hermanos, y Jesús omnisapiente, como ya lo hemos dicho, porque aquí en el versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, el Señor Jesús no se quedó con eso.
El Señor Jesús, en medio de su sabiduría y su omnisapiencia, supo lo que ellos estaban pensando. No dice en ninguna parte que entre ellos empezaron a hablar y Jesús los escuchó. No, Jesús en medio de su omnisapiencia supo lo que ellos estaban pensando. Él sabe lo que usted y yo pensamos. Él sabe si en estos momentos todavía tenemos la duda de que Él puede hacer las cosas. Jesús omnipotente, Jesús sabio, Jesús maravilloso, Jesús prudente, pero un Jesús valiente, un Jesús osado. Y en el versículo 23 nos muestra que para Él es sencillo. Para Él no le queda difícil como a nosotros nos ha quedado tantas cosas difíciles. Porque dice el versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea, lo dijo de una manera tan sencilla que es más fácil decir, levanto este vaso o me tomo esta bebida. Muy fácil. Un Jesús que sabía el poder que Dios le había dado. Lo muestra de una manera sencilla, de una manera fácil. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Pues ya lo dije. O levántate y anda. Lo estoy diciendo ahora. Botó al piso cualquier argumento que ellos pudieran tener. Bota al piso, derriba cualquier argumento que hoy nosotros podamos tener y cuestionar acerca de su poder, acerca del que Él no puede hacer las cosas, acerca de que Él nos puede guardar del coronavirus o que puede sanar, porque ya conozco muchas personas, familiares míos, que el Señor ha sanado de coronavirus, que el Señor no ha permitido que mueran, es más, algunos ni lo han sentido. Sé que usted que me está escuchando también conoce personas así. El Señor puede hacer el milagro que sea. Y yo no vengo hoy a promocionar milagros, ni mucho menos. Solamente vengo a promocionar al que sí hace cualquier milagro. Entonces, mi hermano, un Jesús para el cual cualquier milagro, cualquier cosa es sencillo. Él no le queda difícil. No tiene que trabajar como nosotros. Es un Jesús que hace las cosas difíciles, las hace fáciles, sencillas. Y luego arremete, pero de una manera amorosa, no en forma de ataque, sino que arremete mostrando su poder y también lo sana. No solamente le da salvación, no solamente perdona sus pecados, sino que también le da una sanidad física. Ahí en el versículo 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, vuelve y resalta que a Él le dieron esa potestad, el Padre. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea que, mi hermano, el primer paso para un milagro, el primer paso para una sanidad es el perdón de los pecados, es la salvación. Es más importante que cualquier sanidad física, es la salvación y el perdón de los pecados. Amén. Me encanta esto, porque sé que cuando le pido al Señor un milagro, el primero me perdona. Debo tener mi mirada puesta en las cosas de arriba. Jesús tiene la autoridad total para hacer las cosas. Y luego dice el versículo 25. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó su camilla en la que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Todos quedaron, hermanos, atónitos, sorprendidos al ver semejante milagro completo. Salvación y restauración física. Toda la enseñanza que le dio a aquellos maestros que estaban allí. Y muestra que la gloria siempre es para Dios y no para el instrumento o la herramienta que el cual el Señor usó para hacer el milagro. Miren, dice, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios,
llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Hermanos, yo sé que hemos visto sanidades y hemos visto milagros, que Dios ha usado hombres, personas para hacerlo. Pero la gloria no debe ser para esas personas. Es más, ni las gracias. Porque las gracias son para Dios. La honra y la gloria deben ser para Dios. Incluso aquí estando semejante protagonista como el Señor Jesucristo, Clara aquí dice, glorificaban a Dios. Todos quedaron tan asombrados que empezaron a glorificar a Dios y tuvieron temor de ver tal poder, de ver tal magnificencia, tal sabiduría, tal omnisapiencia de un Jesús que tenía la autoridad para perdonar pecados aquí en el mundo y para sanar, mis hermanos. Debemos tener presente, mis amados, yo quiero que hoy usted lo tenga muy en claro, porque nos gusta harto saber acerca de los milagros, nos gusta conocer los milagros. Es más, hemos visto milagros. Si hablásemos ahorita y diésemos algunos testimonios, sabemos que sería muy, muy largo. Yo he vivido milagros que el Señor ha hecho, ha usado otras personas para esos milagros. A veces ha sido directo el Señor haciendo el milagro en mi vida o en nuestras vidas. Cada cambio que usted tiene no es solamente porque usted tuvo la voluntad y el poder para hacerlo, es porque Dios ha estado allí presente, sabiendo que usted necesita salvación, sanidad. Debemos tener presentes, mis amados, que un milagro no empieza con algo físico. Ninguno de los milagros que hemos visto el de hace 8 días y el de hoy empieza con algo físico. Empieza primero con la omnisapiencia de nuestro Señor. Siempre empieza con algo espiritual, con algo puesto en el plano espiritual, no en el plano terrenal, no en el plano físico. Aquí en el plano terrenal, en el plano físico, no pasa nada. Todo viene, es de arriba. Un milagro empieza con algo espiritual. Y un milagro no se da en nuestro horario, no se da en nuestra fecha. No es cuando se nos dé la gana. No es cuando le ordenemos, Señor, haz el milagro hoy porque aquí estoy clamando y pidiendo. No, no es así. Ninguno de los milagros fue cuando decidió el hombre. Ni hoy en día es cuando se organiza una cruzada de sanidad de milagros. No es así. El Señor puede hacer el milagro cuando Él quiera, cuando Él lo crea conveniente y, en pocas palabras, cuando a Él se le dé la gana. No es cuando nosotros queramos, no es cuando organicemos un servicio exclusivo de milagros, no es cuando organicen una cruzada y luego recojan la ofrenda por esos milagros, o porque van a orar más pidiendo por ese milagro al que más ofrende y al que más dé. Así no es. No veo en ningún pasaje que el Señor Jesús, luego de hacer un milagro, haya ido a recoger ofrenda, haya ido a recoger diezmo, haya ido a recoger una primicia, porque los milagros no son por lo que nosotros demos, es por la gracia y misericordia de nuestro Señor. No nos conformemos, hermanos, solo con buscar una sanidad física. No nos conformemos con buscar una ayuda económica. No nos conformemos con buscar la cercanía a otras personas. No nos conformemos con tan poco, porque eso es muy poco comparado con las cosas del reino. Busquemos el verdadero milagro, el milagro de la salvación, el milagro del perdón de nuestros pecados, tanto para usted como para mí. Hoy lo animo, mi hermano, a que no coma cuento, a que no coma carreta. El Señor puede hacer un milagro directamente con usted y hacia usted. No necesita usted de un pastor, no necesita de un intermediario. Si el Señor le place hacerlo directamente, lo hace. Si quiere usar a alguien, lo hace. Pero recuerde siempre darle la honra y la gloria solamente a Dios. Busque su milagro, pero búsquelo como debe ser. Y piense siempre en las cosas de arriba y no en las de abajo. No se conforme con algo físico, con algo material. Busque siempre lo mejor, busque lo perfecto, que es lo espiritual, lo que viene de arriba, el perdón de pecados y la salvación. Lo invito, mi hermano, en esta hora a que ore conmigo. Hemos visto hoy un Jesús
nuevamente omnisapiente, poderoso, que conoce los pensamientos de nosotros, al cual le ha sido dada la potestad para perdonar pecados, para sanar y para salvar. Ese es el Jesús que vengo a presentarle a usted en este día. Y nótese allí un Jesús que es un maestro de maestros, un Jesús que no hace acepción de personas, porque aunque estaba reunido con maestros y doctores de la palabra judíos, dice allí que llegaron otros 4 hombres, no declara si fueron judíos. A Jesús no le interesa si eran gentiles, pero mostró su amor que no hace acepción de personas e hizo su milagro completo, con su mirada puesta en las cosas de arriba, viendo la verdadera necesidad de este paralítico, y hoy Él está viendo su verdadera necesidad, mi verdadera necesidad. Ore conmigo, por favor. Amado Señor, yo te quiero dar las gracias por tu Hijo Jesucristo, porque así como en aquel tiempo Él hizo estos milagros, hoy tú los sigues haciendo. Cada mañana al despertar puedo ver tus misericordias, porque me das el milagro de la vida, de poder respirar, de poder ver, de poder oír. Y aún cuando he tenido inconvenientes de oído o de vista, tú me restauras y me das otras cosas maravillosas. Yo hoy reconozco que todo es tuyo y todo es para ti. Hoy reconozco que fallo y que peco, y que muchas veces busco milagros financieros o milagros físicos. Busco el sobrado, busco las obras, cuando realmente quiero buscar mejor las cosas de arriba, el perdón de mis pecados y mi salvación. Te pido, Señor, que me perdones y que me ayudes. Yo quiero que hagas milagros en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la iglesia, y que aprendamos, Padre, a buscar primero lo espiritual, a tratar de entender nuestra primera necesidad así como tú lo haces, y darle la honra y la gloria al dador del milagro, al dador de la vida, y no a la herramienta usada. Que seamos sabios a la hora de dar un agradecimiento a una persona, siempre que sea para la honra y para la gloria tuya. Y hoy, Padre, te pido, si hay algún hermano presente que aún no ha recibido tu perdón, que aún no ha recibido tu salvación preciosa, no está gozando de ella, para que lo bendigas, para que lo guíes y lo cuides. Y a todos los que estamos hoy tomados de tu mano, ayúdanos para continuar este camino, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén. Mi querido hermano que me escucha y me ve, que es su primer vez escuchando palabra de Dios, o si usted se ha alejado del Señor y quiere hoy volver a sus pies, lo invito a que ore también conmigo. Padre mío, te pido perdón por mi pecado, por haberme alejado de ti, porque reconozco que he sido pecador, que soy pecador, y reconozco que no me puedo perdonar ni salvar a mí mismo. Te pido perdón. Y de la misma manera te pido que por favor permitas que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón, que me restaure, que me renueve. Haz el milagro completo en mi vida, porque lo primero que necesito es perdón de mis pecados y salvación. Te pido que habites en mi corazón, Señor Jesucristo, por favor, y que me ayudes en los cambios que debo realizar. Y oh Dios, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, por favor. Ayúdame en este proceso y a disfrutar de los milagros que tú haces completos. Hoy vengo ante ti dispuesto con mi corazón, poniéndolo en tus manos y mi alma derramada delante de tus pies. Y en tus preciosas manos nos encomendamos y pedimos todo esto. Permíteme seguir viviendo una vida en santidad y una vida entregada totalmente a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, si es la primera vez que usted hace esta oración, felicitaciones. Gloria a Dios por eso. Si usted se alejó y hoy ha vuelto, gloria a Dios por eso. Y a los que estamos en este camino, gloria a Dios por permitirnos continuar
tomados de su mano. Mi amado, que Dios lo bendiga. Comparta esta predicación con todas las personas que usted desee. Que el Señor me lo guarde. Nos veremos próximo miércoles en nuestro servicio. Los que están en el seminario, mañana lunes, 7 de la noche. Cuídense.